noche científica, a esta noche tan emocionante que nos encontramos con amigos, que vamos a compartir y por sobre todas las cosas que vamos a escuchar lo mejor y lo más actualizado con los exponentes invitados que les traemos esta noche. Quiero enfatizar que esta noche es una gran noche porque es la primera FELAMPE Review de la mano de Kinfa, Nutrición Kinfa. Entonces, como siempre, traemos todo lo que es lo más actualizado y esta noche es la primera de muchas en el cual vamos a estar compartiendo y trayéndole también todo lo que es lo más actualizado. Si bien saben, FELAMPE se hizo en República Dominicana y varios de los expositores paraguayos estuvieron representándonos allá y hoy, en esta noche, también a todos ustedes van a estar trayéndole lo más último, lo más actualizado. Le concedo la palabra a la licenciada Mónica Lesme. Bueno, muy buenas noches a todos. Ahora vamos a agradecer los auspicios científicos. Gracias a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a la Sociedad Paraguaya de Diabetología, a la Sociedad Paraguaya de Nutrición y a la Sociedad Paraguaya de Obesidad Médica. Gracias por auspiciar este evento que es para ustedes. Les acercamos, como dijo Rosana, lo más actual del último Congreso FELAMPE. Y para eso le damos la bienvenida al profesor doctor Rafael Figueredo, que va a tener la primera ponencia. Él es médico especialista en nutrición clínica, magíster en educación superior, es decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y hoy nos va a hablar sobre nuevos horizontes en el tratamiento farmacológico del paciente con obesidad. Te damos la palabra, profe. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Kinfa por organizar este FELAMPE Review, muchas gracias a las sociedades que nos apoyan académicamente, en especial la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Muchas gracias a todos los participantes en esta actividad. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo tengo que referirme a nuevos horizontes en el manejo farmacológico del paciente con obesidad. Los ejes temáticos van a ser el presente, cómo está la situación hoy en día, la farmacoterapia de la obesidad y los avances hacia una potencia mejor en cuanto al tratamiento de la obesidad, al descenso de peso, nuevos horizontes y las conclusiones. El presente. Los medicamentos siguen siendo subutilizados por diferentes razones. La obesidad hasta hace muy poco no era considerada una enfermedad, era considerada un estilo de vida. Hoy en día es una enfermedad. Fíjense ustedes que en esta publicación, solo uno de cada 50 pacientes que tienen la indicación de tener medicación, de recibir medicación, en realidad se le receta la medicación. Solo uno de 50 pacientes. O sea, las personas en general no reciben la indicación de farmacoterapia. Fíjense esto que es una visión diferente. En el Congreso Europeo de Obesidad del año 2023, el 50% ya se receta luego en una forma muy excepcional. Y además, el 50% de los fármacos recetados no llegan a ser comprados y utilizados por los pacientes. Es un problema de hace mucho tiempo atrás que lo vamos a ir discutiendo y cómo han mejorado estos resultados en base a los nuevos fármacos que existen. ¿Cuáles son las barreras? Hay varias barreras. Fíjense ustedes, en esta publicación del 2018, apenas el 20%, el 21% de los pacientes recibían la indicación de fármacos, pero el 80% recibía la indicación de cambios de estilos de vida. Teóricamente, la indicación de fármacos ya viene a partir de un índice de masa corporal de 30. ¿Por qué los fármacos contra la obesidad son estigmatizados? ¿Por qué tienen estigma? ¿Por qué la gente no cumple? Bueno, estas son algunas de las razones.
Como dije recién, la obesidad en los últimos años recién es considerada una enfermedad endocrino-metabólica. En general hay una recuperación del peso una vez que el paciente deja de consumir el medicamento, pero eso es normal. Si un paciente hipertenso deja de tomar el medicamento antihipertensivo, también su presión arterial va a elevarse. Por lo tanto, no es una razón, no debería ser una razón el punto 2, pero lo es. Tercero, es la falta de capacitación en atención primaria de la salud. Acuérdense que la mayor parte de las personas con obesidad no consulta primariamente con un especialista, sino que van a consultorios de gente que hace clínica médica, que hace medicina familiar, etcétera, y ahí obviamente no hay una formación importante. Y los últimos dos son los que hoy en día se están revirtiendo con los nuevos fármacos. El primero de ellos es que con los nuevos fármacos no hay efectos colaterales secundarios graves, y con el último punto, el quinto, que es la pérdida de peso era insuficiente. El efecto en el tratamiento era insuficiente, realmente no estimulaba a que las personas consuman el medicamento. Hoy eso ha cambiado notablemente, como lo vamos a ver. Sin embargo, no se consumen los medicamentos, pero fíjense ustedes las adaptaciones que tiene, y esto es muy importante para los que somos, los que hacemos nutrición, nutricionistas, las adaptaciones hormonales y las adaptaciones corporales que tenemos cuando empezamos a bajar de peso. Un trabajo muy interesante de Kevin Hall. Fíjense ustedes, una pérdida de 14% del peso lleva a la modificación de 8 hormonas. Disminuye notablemente la lectina. La lectina, acuérdense que muy bien que la lectina es la hormona que acá arriba en el hipotálamo produce saciedad. Disminuye el péptido I o Y, la colecitoquinina, la milina, la insulina. Y sube la grelina, que es la que estimula el hambre producida por el estómago. De manera que por 1 kilo perdido, 100 calorías más de hambre y 30 calorías menos de gasto metabólico, que es el estudio de Kevin Hall, muy interesante. De manera que es muy difícil hacer exclusivamente cambios de estilos de vida. Los resultados existen, pueden producirse, gente joven, gente que hace exclusivamente, gente que tiene la capacidad de hacer deportes, etcétera, pero no es tan fácil. Avanzando hacia una mejora en la eficacia. Fíjense ustedes en este trabajo publicado por Bruno Halper y Valmir Coutinho. Valmir Coutinho es de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, fue presidente de la Asociación Mundial de Obesidad, gran amigo de Paraguay, ha venido varias veces, y Bruno Halper estuvo acá el año pasado en el Congreso de la Federación de Sociedades para el Estudio de la Obesidad. Bruno Halper es de San Paulo y es el actual presidente electo de la Federación Mundial de Obesidad. Ellos tienen una publicación que era del 2024 en donde el semaglutide ya alcanzaba un promedio en los trabajos que estaba cercano al 15%. Creo que ahí dice 12 y algo por ciento. Cercano al 15%. Los medicamentos anteriores tenían muchos efectos colaterales y no pasaban del 10% de pérdida de peso en un tratamiento a 6 meses. Por lo tanto, acá la cosa empieza a variar. Estamos hablando de semaglutide. Y la otra gran ventaja que tienen es que no tienen efectos colaterales severos. Fíjense todos los otros, fíjense el Orlistat, que hoy en día prácticamente está disminuyendo su uso notablemente, está cerca de una pérdida del 3% en 6 meses. Ahora, esto es lo más importante. Fíjense ustedes en esta barra, el 80% en la columna naranjada, el 80% tiene una pérdida mayor del 10%.
con el semaglutide 2.4 miligramos. Miren que no es la dosis para diabéticos, que es 1.8, sino 2.4. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 10 pacientes que toman semaglutide 2.4, a la dosis de 2.4, 8 logran una reducción mayor del 10% del peso. Una reducción mayor del 10% del peso ya soluciona un montón de problemas metabólicos. Así que esto es muy importante. Este es el trabajo de Donna Ryan. Donna Ryan es uno de las mayores investigadoras del tema de los estimulantes de los receptores GLP-1. Fíjense ustedes que ella tiene un trabajo en donde a partir de 2.5, fíjense en la columna de la derecha de ustedes. A partir de 2,5 se mejoran glicemia, triglicéridos, la fertilidad. A partir del 10% hay una serie de mejoras, a partir del 10% también. Y fíjense que a partir del 16%, del 15%, del 16% mejora la mortalidad. Y esta es la primera vez, como vamos a ver enseguida, que se demuestra que un fármaco contra la obesidad en forma directa mejora la mortalidad. El escenario es de transformación, semaglutide, un peso promedio de 15% en todos los estudios. El estudio de Donna Ryan, que tiene reducción de eventos, que vamos a ver enseguida. Por lo tanto, estos dos puntos que están acá, que hacían que los medicamentos sean estigmatizados, ha disminuido notablemente. Este es el trabajo de diferentes investigadores, en donde entiendo que está Donna Ryan también, o su equipo. Ahí está al final, Donna Ryan, semaglutide y efectos cardiovasculares y resultados cardiovasculares. Fíjense ustedes que si consideramos en el cuadro de la izquierda, en el gráfico de la izquierda de ustedes, el gráfico A, primario, eventos cardiovasculares, fíjense la diferencia que hay entre placebo y semaglutide. La incidencia baja notablemente en un 20%. Y la mortalidad, el gráfico de la derecha de ustedes, mortalidad por cualquier causa, baja 19%, que es prácticamente 20%. Es decir, que medicamentos pueden demostrarse hoy en día que tienen este descenso en la mortalidad. Es más, cuando hablamos con nuestros pacientes, que no tendríamos que decir nosotros, en vez de submedicamento para bajar de peso, sino para bajar de peso, pero también para disminuir eventos cardiovasculares y para disminuir mortalidad. Es la primera vez que se demuestra, ahí abajo está la leyenda, es la primera vez que se demuestra que tratar la obesidad reduce directamente eventos cardiovasculares y en un 20%. La seguridad es alta, los efectos más problemáticos son los digestivos, por eso se inicia con dosis muy bajas. El tirzepatide se inicia con dosis de 2.5 y la dosis máxima es 15, así que se va casi 7 escalones tiene. Este es el estudio del semaglutide sobre enfermedades cardiometabólicas o efectos. Fíjense ustedes que esto es muy interesante. Aquí en el gráfico de la izquierda de ustedes, el gráfico A, se demuestra que el paciente baja de peso notablemente en un promedio de 16%, pero se le saca el medicamento, vuelve a subir, pero no llega al peso que tenía antes. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se mantiene un efecto residual? Eso se está estudiando. Lo mismo ocurre, este es el efecto residual. No alcanza allá donde está el placebo, que es el de arriba. Y lo mismo aquí, en la dosis máxima, se mantiene bien abajo. O sea que estos medicamentos, además de tener un efecto mientras se esté aplicando, el semaglutide también tiene un efecto que perdura posteriormente, si bien no es con la potencia que tenía cuando se estaba aplicando el medicamento. Y entramos en el tirzepatide, ahí está Bruno Halper, de San Pablo, que estuvo acá el año pasado.
el miembro de la Sociedad Paraguaya de Nutrición le invitaban a cenar, me acuerdo. En el estudio, fíjense ustedes cómo baja, acá ya es un 25% del descenso. Está cercano a una cifra, esto es a un año, ¿verdad? Porque en el número 48, que un año tiene 52 semanas, ahí en el 48 ya está cerca del 25%, un año al año. Fíjense ustedes que es un medicamento que está bajando prácticamente el peso como muy cercano ya al 30% de descenso de una manga gástrica, de una cirugía bariátrica. Y esto es también, y más del 10% del descenso de peso se obtiene en el 80% de los pacientes que están tomando esta medicación. Ahí se habló en Punta Cana de que es un pequeño empujoncito. Ustedes ven cómo cae el peso comparado con placebo. Es un pequeño empujón, empujoncito el que recibe el paciente ahí con el medicamento. Notable la potencia. Nuevos horizontes, estamos terminando la presentación. La revolución en el tratamiento de la obesidad. Esto es un gráfico que se pone siempre. Fíjense ustedes, el descenso. No, el señalador no sirve para este tipo de pantalla. Por eso no puedo mostrar, pero la línea azul que está en el gráfico, porque obesidad es lo que está para la izquierda de ustedes, un descenso del 22% en tirzepatide, pero de 15 miligramos. Hay que tener en cuenta eso, 15 miligramos. Se comienza con 2,5. O sea que, y se va progresando cada mes, de manera que se tarda en llegar a esa cantidad. ¿Por qué se hace ese escalón? Ese tratamiento por escalón, por las intolerancias digestivas que podría haber, puesto que estos medicamentos, además de parar el hambre allá arriba en el hipotálamo, producen gastroparesia. Y fíjense ustedes que, bueno, en Brasil ya están usando el Cagri, Semacagri, que también disminuye, pero es para diabéticos. Nosotros para obesidad tenemos semaglutide y tenemos el tirzepatide. El retatrutide todavía no está aprobado por la FDA. Pero fíjense ustedes la potencia que tiene, llega prácticamente nuevamente al 25%. El tirzepatide tiene una ventaja también, aparentemente, de que podría mantener algo de masa muscular en la pérdida. Y ya para ir terminando, esta es de octubre de este año. Ahora, recién de la EASO, de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad. Y fíjense ustedes lo interesante de esto. Si el paciente, vamos a hablar de la línea que está a la izquierda de ustedes. Si el paciente no tiene complicaciones, la primera indicación acá abajo en el cuadro azul es el tirzepatide. Si el paciente tiene complicaciones, la que va para allá, la anaranjada que está arriba, pero que tienen que ver con la masa muscular, no con la adisopatía, sino con la masa muscular, o sea, artritis, que es COA, artritis de rodilla, o apnea del sueño. El primero es el tirzepatide y el cambio en la artritis, el semaglutide. Recién ahí. Y después en todos los otros casos que tienen que ver con problemas metabólicos, tirzepatide, salvo el problema cardíaco que está mejor estudiado con semaglutide. Es decir, tirzepatide siempre, salvo en artritis de rodilla y en problemas cardíacos, en pacientes obesos con problemas cardíacos. Ya deberíamos comenzar con tirzepatide según la indicación de la organización. Algunos aspectos prácticos son medicamentos que se aplican subcutáneo una vez por semana, fácil aplicación. Esto es cambio en el músculo. Aparentemente hay pérdida muscular, pero no es sustancial. Esto es cómo se hace para cambiar de
semaglutide, tirzepatide, se espera una semana y se continúa. Si está recibiendo la dosis que sea de semaglutide, se continúa con 5 de tirzepatide. Y si se va a operar el paciente, tiene que esperar una semana después de la última inyección, por el problema de la gastroparesia, que hace que los anestesiólogos se vuelvan locos tratando de evitar la broncoaspiración. Conclusiones, voy a pasar, el futuro, estudios de nuevos agonistas que están viniendo, la aprobación del tirzepatide en obesidad, que ya está en Estados Unidos y acá en Paraguay también. Esta es una diapositiva antigua, pero lo más interesante es esto, el cuidado de la masa magra con estos medicamentos. Acuérdense que las pérdidas son importantes, bajar 25% del peso no es sencillo y ahí algo de músculo se pierde, así que hay que tener cuidado, el paciente tiene que hacer actividad física para mantener masa muscular. Este es el congreso de Flaso acá el año pasado, y el que está en el círculo es el doctor Bruno Halper, que es el presidente electo actual de la Federación Mundial de Obesidad. Con esta foto les doy las gracias por la atención. Muchas gracias, profe Rafael. Gracias por todas las evidencias. Gracias a esto vemos la eficacia y seguridad del uso de estos fármacos que son actuales. Y gracias a Kinfa contamos con el Semaglutide y el Tirsec. Así que también vemos que las evidencias respaldan el uso. Bueno, sí. Ahora le invito a pasar a la doctora Raquel Franco, quien es nutricionista, doctora en Ciencias de la Educación, máster en Nutrición Humana, especialista en Nutrición Oncológica, especialista en Dietética Clínica y Soporte Nutricional, jefa del Departamento de Nutrición del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Nutrición y docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Asunción y Universidad Católica de Asunción. Muchas gracias por la presentación, muy buenas noches. Y bueno, yo creo que esta noche no tenemos nada que envidiar también a Punta Cana, ¿verdad, Mónica? Porque están comiendo rico, tomando rico, entonces, y aprendiendo también. Así que tenemos todo quizá falte la playa, pero el sábado podemos reivindicarnos, Mónica, ¿verdad? Así que, bueno, cuando ya pensamos que la nutrición basada en la evidencia era todo lo que deberíamos de saber, fantásticas, teníamos el tratamiento perfecto, ¿qué pasa? Viene así alguien, toc, toc, toca la puerta y nos dice, no, no es la nutrición basada en evidencia. Tenemos que hablar de la nutrición de precisión en el manejo, por supuesto, del sobrepeso y la obesidad. Es más o menos como la evolución que decimos, semaglutide, sí, semaglutide el mejor para bajar de peso. No, 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 tirzepatide, este es mejor. O sea que va evolucionando también. Finalmente, con todo esto, podemos decir que no todo lo que sabemos y todo lo que vamos aprendiendo es tan importante. Bueno, esto nada más era una declaración de que no tengo conflicto de interés. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la nutrición de precisión. Desarrollamos todo el tema. Las pocas evidencias científicas que tenemos, si bien no tenemos todavía demasiadas evidencias, sí hay algunas, y las conclusiones. Bueno, esto debería de pasar por alto, estamos comiendo rico, como estamos diciendo, pero sí es importante recordar nada más que 650 millones, imagínense la alta tasa de personas adultas están con sobrepeso, obesidad, al igual que 340 millones de niños y adolescentes están padeciendo este mal. Hoy por hoy lo podemos llamar como una pandemia. Acá en Paraguay, el último reporte del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición nos menciona que 6 de cada 10 adultos se encuentran con sobrepeso y obesidad. Pero mal de todos, consuelo de tontos. Entonces, ¿cómo estamos en América Latina? Sí, efectivamente, así como dijo el profe, no funciona nuestro puntero, pero como pueden ver, empezando por México,
Imagínense la alta, 39,1% de la población está con sobrepeso. Perú está más o menos como nosotros también, 7 de cada 10. Chile, 7 millones de personas tienen sobrepeso y bastante, un número interesante. Colombia, si pueden fijarse también allá, el 37% de la población también está con sobrepeso. Bueno, Brasil, 1 de cada 4. Y Argentina está igual que nosotros. Qué bueno, 6 de cada 10 están con sobrepeso, yo decía. Como les dije, mal de todos, consuelo de tontos. Pero en Paraguay, el 73% de la población se encuentra con sobrepeso. Este es un último reporte del 2024. Y 36% de la población diagnosticada con obesidad. Es una cifra bastante alarmante. Entonces, la nutrición de precisión. ¿A qué se refiere esa nutrición de precisión? Como les dije y les mencioné, data ya de hace 40 años que toda la nutrición que nosotros, todos los tratamientos están basados en la evidencia. Se decía y se mencionaba que normalmente lo que se proporcionaba un nutriente a una persona, la mayor parte responde positivamente, entonces es bueno para todos. Es como que un paciente se va, consulta y la vecina le dice, dame a la dieta que te dio la Nutri. Porque si te hizo bien a vos, quiere decir que me va a hacer a mí porque no quiere pagar la consulta o porque simplemente no se quiere ir a consultar. Mucha gente tiene también como un poco de timidez para la consulta e incluso para pesarse, eso también se puede notar bastante. Entonces se consideraba justamente que ese nutriente que es recomendado para toda la población. Eso prácticamente ya se está derrocando y se está hablando muchísimo de la nutrición personalizada de precisión. ¿A qué se refiere eso? Es mucho más complicado porque requiere de demasiados datos para que nosotros podamos aplicarlo. Si bien es parte de que todos los seres humanos tenemos justamente genes diferentes, lo que a una persona funciona no puede ayudarle en absoluto a otra. Eso es lo que dice la nutrición de precisión. O sea, las dietas y los tratamientos deben ser adaptados a cada individuo. El metabolismo de cada uno es diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona? Que lo que deberíamos de hacer para la nutrición de precisión y para que sea correcta, aplicar justamente medidas y pautas nutricionales o alguna dieta concreta y específica para cada persona. No hacer una dieta estandarizada o entregar recomendaciones. Por supuesto que ese tipo de situaciones podría aplicarse en un servicio de salud que no podemos sentarnos y estar 30 minutos o 40 minutos con un paciente. Estamos hablando de esa nutrición que quizás podamos tomarnos el tiempo necesario y que el paciente precise para que nosotros podamos hacerle todo el proceso de atención nutricional. Por supuesto que va a depender mucho del metabolismo, del estilo de vida, de los genes de esa persona. Otro punto también que menciona la nutrición de precisión es personalizar y adaptar la alimentación a las características y requerimientos de esos individuos, considerando que lo que es beneficioso para una persona no debe ser para otra. Y también ayuda a saber ese subgrupo genético poblacional perteneciente al paciente con el que se está trabajando. Pero ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué importaría este tipo de nutrición de precisión? Porque si bien la nutrición basada en evidencia quizás, y lo vamos a seguir utilizando, esta nutrición de precisión es una práctica sumamente innovadora. ¿Qué es lo que hace? Establece esas intervenciones nutricionales personalizadas y lo que hace es integrar prácticamente toda la información del individuo. ¿Pero qué tipo de información? Justamente habla de la información que hoy por hoy también está en auge, que lo voy a mencionar en el siguiente. Estos 3 puntos son los claves para esa nutrición: la nutrigenómica, la microbiota colónica y la cronobiología. Entonces, ¿por qué es tan complicado? Porque la nutrigenómica sabemos bien que para hacer ciertos estudios tiene un costo bastante interesante. O sea, además de la consulta nutricional, normalmente el paciente tiene que pasar por pruebas laboratoriales, por estudios genéticos, para que tengamos justamente toda la información y podamos realizar esa nutrición personalizada que el paciente precisa. No digo que no vamos a llegar a eso, porque yo creo que hay bastantes colegas que ya se están dedicando a este tipo de nutrición.
Entonces, sí es importante saber que esa nutrigenómica, ¿qué es lo que hace? Son las variantes que influyen en el metabolismo. Es sumamente interesante, sería maravilloso que a todos los pacientes podamos hacerle eso. En cuanto a la microbiota colónica, sabemos también que la microbiota intestinal hoy por hoy forma parte del tratamiento, el cuidado de esa microbiota, porque influye mucho en el sobrepeso y la obesidad. Y esa cronobiología es también esos ritmos circadianos y esa crononutrición que podemos llevar a los pacientes. Entonces, cuando hablamos de nutrición de precisión, es la combinación de la nutrigenética, que es cómo afectan esas variantes genéticas, y la nutrigenómica, que es cómo afectan los nutrientes que ingerimos a esos genomas. ¿A qué nos referimos con esto? Que no todos reaccionamos igual a los mismos alimentos, porque nuestros genes son sumamente distintos. Entonces, ¿cómo funciona esa interacción de genes y dieta? Si hablamos de esa interacción genes para la dieta, esos genes determinan cómo absorbemos, cómo metabolizamos todo lo que estamos ingiriendo y cómo almacenamos esos nutrientes en el cuerpo. Todos somos, como estoy comentando, diferentes, porque de repente hay personas que decimos, Dios mío, estás comiendo, comes muchísimo, ¿cómo lo que no engordas? No, lo que pasa es que ella no tiene todavía hijos. Siempre nos justificamos de alguna manera, pero es así. Entonces, realmente son genes maravillosos, esa que gente que come y no engorda, ¿verdad? La dieta, ¿cómo influye sobre los genes? Entonces, esos nutrientes, ¿qué es lo que hacen? Modulan esa expresión de genes relacionados con la inflamación. Sabemos que todo el tiempo estamos inflamados. Imagínense, 10 años atrás, no sabíamos que nosotros estábamos, todo el mundo decía, estamos gorditos nomás, no están, ahora estoy inflamada, por eso tengo que tomar omega 3, aceite de krill, y bueno, eso es parte de la suplementación diaria, pero sí ya manejamos diferentes terminologías y eso es sumamente interesante porque vamos evolucionando. Entonces también el metabolismo energético es lo que conllevaría a que los factores como la dieta, los ejercicios, el estrés pueden modificar justamente la actividad de los genes y no cambiamos nomás el ADN. También se habla mucho de que tenemos esa predisposición de subir más de peso porque los genes de los familiares también forman parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablamos del pasado, presente y futuro? Más que nada, esa innovación, la tecnología. Hoy por hoy se hacen reel, o sea, voy a simplemente ponerlo en el contexto más sencillo. Anteriormente hacíamos fotos, teníamos álbumes y todo eso. Entonces, en el pasado la genómica nutricional simplemente era esa interacción de dietas y el paciente. Después vino un presente que más o menos estamos nosotros conllevando y empiezan los estudios de la epigenética, la metabolómica, la microbiónica, o sea, diferentes tipos. Incluso la nutrición va cambiando y existen diferentes tipos de nutrición que diferentes tipos de colegas están realizando. Y para el futuro es muchísimo lo que vamos a tener. Entonces existen muchos dispositivos, incluso por mencionar nada más, Kinfa tiene un dispositivo que lo que hace es medir constantemente el índice glicémico en los pacientes de todo lo que está consumiendo. Entonces la tecnología es lo que nos va a ayudar muchísimo para poder nosotros introducirnos en este mundo de la nutrición de precisión. En cuanto a algún material de evidencia científica, este es uno de las evidencias científicas que pudimos encontrar, que habla del abordaje nutrigenómico a la obesidad, ¿dónde estamos? Más que nada, este estudio lo que hizo fue describir esos avances de la genómica nutricional respecto a la obesidad y también el objetivo era cuál ha sido el papel y la aplicación de las ciencias ómicas en ese estudio. Y finalmente tenía 3 puntos. ¿Cómo avanzó? ¿Cuáles fueron las limitaciones y el potencial futuro que se podría tener?
El avance fue la de identificar justamente esas variantes genéticas asociadas con la obesidad, con la diabetes, también con el síndrome metabólico, esas evidencias que existían entre los genes y los nutrientes, esos hallazgos epigenéticos, esa detección de biomarcadores también en la población adulta e incluso pediátrica, pero existían limitaciones en este trabajo. No explican por completo esa complejidad que hay de la obesidad, ni si es hereditario o no. También esa evidencia clínica muy insuficiente que tenemos, por lo tanto no pueden arrojar resultados así fidedignos. Y también la aplicación clínica que aún es muy limitada. Pero sí tiene un potencial futuro porque hablaba del desarrollo de esa nutrición de precisión, esa integración de la genética, del estilo de vida, de la posibilidad de recomendaciones nutricionales dinámicas, personalizadas, y también de la necesidad de que se siga investigando y se siga realizando esa validación clínica para poder implementar. Este es otro estudio, en realidad es una revisión narrativa que fue lo que hizo, exploró el papel de la microbiota intestinal, que hoy por hoy está, ustedes saben, a la orden del día en la obesidad, y la potencial estrategia de la nutrición para modular justamente la composición microbiana y que se pueda obtener esos resultados metabólicos. Y simplemente lo que se hizo fue una búsqueda no sistemática de 3 bases de datos principales. ¿Y qué es lo que se obtuvo? Más que nada estas conclusiones, que esa nutrición de precisión personalizaba el manejo de la obesidad siempre considerando esos perfiles de microbioma. Como ven, en todos los trabajos de investigación se va mencionando los perfiles de microbioma. La microbiota intestinal también, que afecta, como sabemos, el metabolismo de lípidos, la función inmunológica, la inflamación, el apetito, esas dietas mediterráneas y ricas en fibras que favorecen la producción de bacterias intestinales, y también todas las herramientas ómicas de inteligencia artificial que hoy por hoy también forma parte del tratamiento y está también en auge para que se pueda efectivizar este tipo de nutrición. Este sí es un estudio randomizado que comparó un programa dietario personalizado y lo que utilizó es respuestas postprandiales, microbioma y los datos de salud frente a un consejo general. Y encontró, ¿qué fue lo que encontraron? Esas mejoras de marcadores cardiovasculares en el grupo personalizado durante 18 semanas. O sea que este es uno de los estudios que sí se puede decir que fue efectivo porque es de mayo del 2024. Entonces es muy útil para afirmar la eficacia a corto plazo de la nutrición de precisión. Este es otro estudio también que habla sobre una revisión sobre el valor predictivo del microbioma. Otra vez hablamos del mismo, para el éxito de las intervenciones en la pérdida de peso. ¿Y qué es lo que sugiere este trabajo de investigación? Que la microbiota basal pueda ayudar a seleccionar qué cosa, muchas estrategias que podríamos nosotros implementarlas en cada tratamiento. Por ejemplo, las fibras versus la restricción calórica y así sucesivamente. Este es otro estudio también que discute justamente esas pruebas nutrigenéticas y la evidencia mixta, y qué es lo que hizo enfatizar la nutrigenética y menciona que es muy prometedora, pero que aún siguen con limitaciones prácticas y éticas. Y este es otro estudio también que hablaba del método de prueba y error, que aún siguen con resultados muy variables, más cortos, efectos secundarios. Y sí tiene una propuesta de la medicina de precisión, que es el tratamiento personalizado según los biomarcadores y el fenotipo. Ejemplo, por ejemplo, pacientes que responden bien con fentermina topiramato podrían evitar fármacos caros como semaglutide o tirzepatide. Hoy por hoy nosotros podemos decir también y hacer un versus de que algunos pacientes que justamente responden bien al semaglutide no necesitan llegar a tirzepatide, o quizás también el que responde bien a tirzepatide, bueno, no necesita otra vez tener algún tipo de medicación extra si tiene algún síndrome metabólico. Entonces, ¿qué podemos decir? Tanta evidencia, tanta cosa, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso en la realidad? ¿Qué datos necesitamos? ¿Por qué decimos que es un poquito complicado?
Aparte de los datos personales, que para nosotros es sumamente sencillo ir recabando datos del paciente, necesitamos los datos ómicos, toda la evidencia genética, los datos clínicos y bioquímicos. Quizás los datos clínicos siempre tenemos, bioquímicos quizás depende mucho de dónde. Hablamos de la ingesta calórica, de la composición, de la crononutrición, el seguimiento de la actividad física y los datos antropométricos. Incluso sabemos que hoy por hoy solamente el peso y la talla ya no es suficiente. Hoy somos mucho más exquisitos, queremos composición corporal, que se haga su composición corporal. De hecho, que el paciente llega y te dice, yo quiero ganar masa muscular y perder masa grasa. Ese es lo primero que te dice el paciente. Y yo le miro y le digo, ¿en serio? O sea, ¿y tu composición corporal? ¿En qué te pesaste? O sea, es sumamente complicado a veces, ¿verdad? Una intervención personalizada también forma parte de la nutrición de precisión. Esa evaluación clínica, los algoritmos combinados, es mucho de genética, porque para mí es muy costoso, por eso que se va a ir gradualmente implementando. Ese plan dietario individualizado, sí, y el seguimiento y la retroalimentación. A veces ahí nos aplazamos un poquito, pero ni siquiera es culpa nuestra, sino porque el paciente no vuelve a consulta. Bajó de peso 10 hasta 5 kilos, ya no quiere volver, ya está feliz, ya bajó de peso, ya no quiere. Y después la reganancia de peso es peor. La implementación también iniciar con esa historia, usar el monitoreo de glucosa cuando tengamos disponible, integrar herramientas digitales, siempre el considerar el microbioma y la genética solo si combina la intervención. ¿Y cuáles son los resultados que nosotros deberíamos de proponernos y lo que esperamos? Por supuesto, reducción de peso, reducción de la circunferencia de cintura, la mayor adherencia al tratamiento, que el paciente esté satisfecho, que no se conforme con un descenso de peso de 5 kilos y no a la meta que querríamos llegar. Esa prevención de complicaciones, mejorar la glicada y el perfil lipídico. Y hoy por hoy también que está a la orden del día, que hablamos mucho de la cara del paciente que descendió de peso en masa muscular porque se está aplicando algún tipo de ayuda para descender de peso. Pero ¿cuáles son nuestras limitaciones y retos? Esa evidencia que es aún sumamente heterogénea y también de corto plazo, los altos costos de la prueba genómica y microbioma, el riesgo de ampliar esa desigualdad en salud, que Argel que en un hospital se haga todo y en el otro no. Entonces, o quizás en un servicio privado también, en uno sí, en otro no. Puede que ese servicio lo pueda implementar y pueda gastar más, pero también ese riesgo de desigualdad no es muy adecuado. Y la privacidad y la ética en el manejo de datos también. Pero ¿cómo vamos a lograr el éxito de este tratamiento a través de la nutrición de precisión? Siempre el trabajo en equipo. Siempre, para todos se aplica el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, integrar investigadores, hacer trabajo de investigación, que trabajemos con el clínico para el tratamiento farmacológico, si así lo precise, hacerle el seguimiento nutricional, en caso que necesite trabajar con el fisioterapeuta, con psicología. Entonces siempre hablamos de equipo multidisciplinario. Y para concluir, quiero dejarle estos puntos que la nutrición ofrece, un enfoque muy prometedor en la obesidad, permite justamente personalizar la dieta y mejorar todos los resultados del paciente, solo que se requieren más ensayos a largo plazo y hay que aprovechar los elementos beneficiosos de la dieta consolidados como saludables para que nosotros podamos generar esas estrategias personalizadas y a futuro esa integración de las multiómicas y las apps que normalmente hoy por hoy ya estamos teniendo también a mano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel Franco, quien nos habló de nutrición de precisión en el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Bueno, ahora con el siguiente tema vamos a complementar un poquitito lo que estuvo hablando el profe Rafael sobre la pérdida de masa muscular en el tratamiento farmacológico. Así que le vamos a dar la palabra a la licenciada Claudia Bordón. Ella es licenciada en nutrición por la UNA.
tiene una maestría en nutrición clínica, especialidad en salud pública, es docente de grado y posgrado, nutricionista de consultorio, es coordinadora de nutrición del Sanatorio Británico y Las Lomas del Británico, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, FELAMPE, SLAM, FLASO, INDI, y hoy nos va a hablar sobre fármacos modernos para el control de la diabetes y la obesidad versus la pérdida de masa muscular. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecida por la invitación y felicitar por este gran evento. Bueno, para los que no me conocen, saben que amo todo lo que es la parte de composición corporal, masa muscular. Y en esta ocasión, o sea, yo no les voy a hablar sobre mi conferencia en FELAMPE, sino les traigo dos conferencias que fueron impartidas por el doctor Miguel León Sanz. Él es médico endocrinólogo del Hospital 12 de Octubre de España. Y la conferencia de la licenciada Claudia Angarita, ella es nutricionista experta en el área de obesidad y ella es de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Entonces lo que voy a tratar de hacer es exponer sus presentaciones. Los expertos me facilitaron muy gentilmente sus conferencias, entonces hice como un mix y bueno, yo les voy a exponer lo que en esa ocasión presentaron ambos disertantes. Bueno, mucho de lo que mucho de lo que les voy a hablar ya también adelantó el profesor Figueredo. Entonces vemos los avances en todas las medicaciones referente al manejo de la obesidad y como pueden ver, no funciona acá, no. Ya desde el año 1982 ya se vienen investigando estas moléculas y cómo en los últimos años los avances en el estudio de estas moléculas han incrementado sustancialmente. También los estudios muestran que la pérdida de masa muscular tiene una implicancia importante en esa remisión de la diabetes en pacientes con obesidad y diabetes. Y es por ello que el manejo de la obesidad es muy importante como prevención, tratamiento y remisión de la diabetes mellitus. Así también, como ya nombró el profesor Figueredo, hay varios fármacos que se están aplicando para el tratamiento, que iniciaron para el tratamiento de la diabetes. Como ven, básicamente la mayoría de los fármacos tienen una implicancia muy importante en la reducción de la hemoglobina glucosilada. Y luego ven cómo también eso está teniendo un impacto importante en otros órganos. Bueno, y este es el panorama, ¿verdad? El panorama de los medicamentos aprobados y lo que se viene. Lo que se viene es fascinante, ¿verdad? Cada vez más están haciendo combinaciones de varias moléculas. Ya tenemos el tirzepatide que ya son duales, ya están combinando dos moléculas y bueno, y como les digo, ahora 2, 3 moléculas, ya se están haciendo miles de combinaciones y combinaciones también entre fármacos. Entonces eso es lo que se viene. Y bueno, y tenemos que ir estando atentos a todos estos cambios y esta evolución de la farmacoterapia. Y es así, entonces ahí ven cómo en los próximos años, ya del 2026 al 2028, cómo ya se prevé que van a estar siendo aprobadas estas drogas y bueno, y ir viendo el efecto cada vez más potente que tendrán estas drogas. Y como mostró el profesor Figueredo, también vemos el impacto en la pérdida de peso de los distintos fármacos y hoy en día, ¿verdad? El tirzepatide es uno de los que tenemos disponible, es uno de los que tiene el mayor impacto en la pérdida de peso, similares ya o ya siendo muy similares a lo que es la cirugía bariátrica. Bueno, y como sabemos, el tirzepatide tiene dentro de sus componentes el HIP, que sabemos que el HIP en sí es obesogénico, pero en la aplicación de los fármacos, entonces lo que se hace es se bloquea
ese efecto del HIP, entonces ahí produce el efecto en la pérdida de peso. Y también, como ya nombró el profesor Figueredo, el impacto de estos análogos del GLP-1 no se limita solamente a lo que es la diabetes y la obesidad. Para pacientes con diabetes vemos todos los impactos positivos que tiene tanto en el riñón, inflamación, páncreas, hígado, músculo y en otros órganos, fíjense también el impacto que tiene, tanto en el músculo, en el hígado, en el corazón, en el páncreas. Entonces, yo creo que ahí es donde estos efectos positivos que se están viendo es lo que ayuda muchísimo a que estos pacientes vayan mejorando. Y justamente toda esta parte es la presentación del doctor Miguel León Sanz, y él hablaba de que antes se hablaba del síndrome metabólico, se hacía el diagnóstico del síndrome metabólico, y hoy en día el síndrome metabólico está siendo reemplazado por todo lo que es el síndrome hepatorrenal, me falta uno, páncreas, hepatorrenal, o sea, toda esa relación de que hay entre hígado, páncreas, riñón y cómo con este fármaco se pueden mejorar todas esas alteraciones. Entonces vemos que el GLP-1 tiene un impacto directo e indirecto. Como ven, el impacto directo está en cierta activación de células T y los indirectos en la pérdida de peso. Y ambos efectos producen una disminución en la inflamación. Vemos que tiene un impacto en la reducción de la aterosclerosis, en el riñón, en el hígado, y allá pueden observar cómo se están estudiando otros impactos que puede tener de forma positiva, como en la neuroprotección. Inclusive se está hablando del Alzheimer, del Parkinson, o sea, fíjense cómo tiene un impacto positivo a varios niveles y varios órganos. Bueno, esto también habla algo similar del efecto, ¿verdad? Y de ir teniendo ese enfoque ya desde corazón, riñón, páncreas, y con esta nueva línea de fármacos ya impacta positivamente en todos estos niveles. ¿Qué hay en cuanto a los fármacos y la composición corporal? Entonces, en esta gráfica vemos tres tipos de fármacos, vemos el semaglutide, el retatrutide y el tirzepatide, y el efecto que tiene en la pérdida de peso y de composición corporal. Como ven, de los tres, el tirzepatide es el que tiene el mayor efecto, y si discriminamos en lo que es masa libre de grasa y masa grasa, vemos que el tirzepatide tiene el mayor efecto en la pérdida de masa grasa y podría verse un menor efecto en la masa libre de grasa. Como sabemos, el tirzepatide actúa en la lipólisis, entonces es el fármaco que tiene un impacto positivo en la masa grasa. Algo muy importante que hay que recordar y entender también siempre, de ver a qué nivel de composición corporal estamos hablando. Cuando hablamos de masa grasa y masa libre de grasa, recordar que dentro de la masa libre de grasa un porcentaje es la masa muscular esquelética, ¿sí? Entonces siempre recordar eso, y más adelante voy a hablar también al respecto. Entonces la idea es que la hipótesis es de que estos fármacos producen esta pérdida de peso. Esa pérdida de peso va acompañado con pérdida de masa magra muscular, y que eso podría tener unas consecuencias funcionales adversas. Entonces, la idea de estas intervenciones con el uso de estos fármacos es que la pérdida de masa magra sea lo menor posible, se prevenga lo más que se pueda, y que esa pérdida de masa magra no tenga o tenga la menor consecuencia funcional adversa.
Una de las cuestiones que se suele debatir es que si la utilización de estos fármacos tiene un impacto mayor en la pérdida de masa muscular en relación a otras intervenciones. Entonces, este es un estudio en el cual comparó eso, la pérdida de masa muscular en relación a dieta y en relación a la cirugía bariátrica. Entonces, ellos concluyeron que la pérdida de tejido blando magro se produce con la pérdida de peso. Cuanto mayor es la pérdida de peso, mayor es la pérdida de masa magra y la cantidad de peso perdido en forma de tejido blando magro es similar en todas las intervenciones. Entonces, lo que produce la pérdida de masa magra es la pérdida de peso independiente del tipo de intervención. Y cuanto mayor pérdida de peso se tenga, entonces la pérdida de masa magra podría ser mayor. Como les dije, es muy importante cuando hablamos de composición corporal entender a qué nivel de composición corporal estamos hablando. Entonces tenemos que diferenciar lo que son los niveles moleculares y los niveles tisulares de composición corporal. Y esto también está muy relacionado al tipo de herramienta que utilizamos para medir composición corporal. Y ahí es donde muchas veces hay muchas confusiones e interpretaciones erróneas. Entonces, eso hablaba justamente también el doctor Miguel Sanz en su conferencia. Entonces, podemos ver a nivel molecular, cuando hablamos a nivel molecular composición corporal, nos estamos refiriendo a masa, grasa y masa libre de grasa. Y a nivel tisular, entonces estamos hablando de tejido adiposo y masa muscular esquelética. Pero como ven, cuando hablamos a nivel tisular, dentro de la masa muscular esquelética hay un porcentaje de grasa y dentro del tejido adiposo hay un porcentaje de masa libre de grasa. Entonces, por eso es muy importante entender qué es lo que estamos midiendo y a qué nivel estamos midiendo. Acá habla lo mismo, ¿verdad? Entonces trata de comparar, ¿verdad?, la relación de cuando medimos composición corporal a nivel molecular y a nivel tisular, cómo las interpretaciones pueden ser diferentes. Y acá habla lo mismo también, habla de un corte y cómo vemos de este corte cómo hay partes que es grasa, hay una grasa subcutánea, podemos tener también grasa intracelular, entonces podemos tener distintos tipos de componentes y debemos interpretar bien eso. Esto muestra lo mismo, ¿verdad? Como dentro del músculo podemos tener también grasa, podemos tener mioestatosis y eso también va a alterar esa composición corporal. Y como ven ahí arriba dice, la calidad es más importante que la calidad es más importante que la cantidad de masa muscular. Y hacia ahí yo creo que es lo que va hoy en día todo lo que es la parte de composición corporal, ya ir midiendo más calidad, no tanto calidad, y eso va a ir también acompañado de todas las evaluaciones de lo que es funcionalidad. Entonces ahí habla también de las implicancias de la mioestatosis. Entonces muchas veces mejorando esa mioestatosis, disminuyendo esa grasa intramuscular, eso hace que disminuya el volumen de la masa libre de grasa y no necesariamente estamos perdiendo músculo, sino se está perdiendo volumen y ese volumen podría estar relacionado a esa pérdida de grasa intramuscular. Acá también habló de un estudio que justamente evaluó cómo se pueden tener distintos valores al aplicar un DEXA, que dependiendo de dónde vayan atravesando esos rayos, podríamos tener distintos valores de composición corporal. Y esto es lo que le habló el profesor Figueredo, en el cual nombró de que ya hay como cierta evidencia que podría
referenciar de que el tirzepatide posiblemente tenga entre todos los análogos del GLP-1 menor impacto en todo lo que es la masa muscular. Entonces, este es el estudio en el cual se evaluó eso. Entonces, evaluaron los cambios musculares mediante resonancia magnética. Entonces, este es el estudio y concluyeron eso. Entonces, concluyeron que el tratamiento con tirzepatide dio lugar a una mejora significativa del peso corporal y los niveles de grasa sin efectos adversos aparentes sobre la composición muscular en el estudio SURPASS-3. Dice aparente también porque cuando uno lee el estudio habla de ciertas limitaciones en el estudio porque el estudio en sí no fue el objetivo principal, la medición de composición corporal, pero pareciera ser que sí tiene un mejor o un menos daño en todo lo que es la masa muscular en relación a otros fármacos y estaría relacionado a eso que les había nombrado. Bueno, a partir de acá son extractos de las conferencias de la licenciada Claudia Angarita, en el cual también muestra algunos estudios en relación al impacto que tiene el uso de estos fármacos en la composición corporal. Entonces, el primer estudio que muestra es este metaanálisis de 36 ensayos aleatorizados que involucró más de 2.500 pacientes. Esto se realizó en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. ¿Cuáles fueron los resultados? Concluyeron que los análogos GLP-1 reducen grasa corporal, incluyendo grasa visceral y subcutánea, de forma significativa en este grupo de pacientes. También se observa pérdida de masa magra, pero esta representa una parte proporcional del peso total perdido. Eso es muy importante también entender, calcular porcentaje en relación al peso. Y el porcentaje de masa magra sobre el peso corporal se preserva. La pérdida de masa magra es más evidente con dosis más potentes y con tratamientos más prolongados. Y como todos los estudios hablan de que la intervención debe ser multidisciplinaria, o sea que el uso de estos fármacos deben ir acompañados con dieta y ejercicio. Este es otro estudio, es un estudio observacional retrospectivo que involucró más de 460 adultos que fueron que utilizaron GLP-1 y mayoritariamente eran pacientes con diabetes tipo 2 y sobrepeso. Y compararon, ¿verdad? Los pacientes usuarios de metformina sin GLP-1, sin los análogos GLP-1 y con análogos GLP-1 para ver las diferencias. ¿Qué concluyó este estudio? Más del 20% de los pacientes tratados con análogos GLP-1 desarrollaron deficiencias nutricionales en el primer año. Aunque la pérdida de grasa es evidente, existe una pérdida de masa muscular en una proporción menor y que los pacientes que recibían dieta y seguimiento nutricional tienen mayor probabilidad de detección precoz de las deficiencias y nuevamente se recomienda la importancia de ese trabajo multidisciplinario. Y este último estudio evaluó también el uso de estos fármacos en la pérdida de peso y analizó si esa pérdida de peso y esa pérdida de masa muscular era adaptativa o maladaptativa, era una respuesta adaptativa o maladaptativa. Y los autores concluyeron, reconocen que muchos estudios, los agonistas del GLP-1 inducen pérdida de peso significativa predominantemente a expensas de grasa. También se observa una pérdida de masa magra en términos absolutos en algunos estudios, lo cual plantea la cuestión si esta pérdida de músculo es un efecto secundario maladaptativo o es una reestructuración adaptativa del organismo ante menor demanda metabólica. Y ellos concluyen que básicamente se produce una readaptación del cuerpo y que posiblemente esa pérdida de masa muscular en algunos pacientes no necesariamente es una pérdida de masa muscular patológica.
También insiste en la necesidad de estudios que definan un umbral seguro de pérdida de masa magra y cómo personalizar intervenciones para minimizar el daño muscular. No fue dentro de este simposio, pero en una conferencia posterior habló la doctora González, no sé si le conocen, es una doctora brasilera que es pionera en todo lo que es composición corporal, que trabaja con la doctora Carla Prado, que son los que publican más en lo que es composición corporal. Y ella justamente hablaba de lo difícil de hacer comparaciones de estudios y al leer muchos estudios que hay mucha confusión, sobre todo en eso que les hablé, los niveles de composición corporal, y hay muchos errores en varios estudios que eso posiblemente hace de que haya todavía un poquito de incertidumbre sobre esto y que todavía falta poder determinar mejor los puntos de cortes para poder hacer estudios más comparativos. Y este es un último estudio en el cual concluyen que no basta solo con la terapia farmacológica, sino que dieta y ejercicio para obtener mejores resultados. Entonces, como ven, todos los estudios respaldan la importancia de aparte de la intervención farmacológica, que debe ir acompañado con dieta y ejercicio. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de eso. Uno de los puntos importantes es entender y poder determinar el fenotipo de obesidad. Para poder determinar ese fenotipo hay que hacer un screening, un tamizaje, hay que hacer un diagnóstico en el cual sí necesitamos herramientas más específicas, y con eso vamos a poder estadificar mejor y fenotificar mejor a ese paciente con obesidad, y también detectar ese fenotipo de obesidad sarcopénica que cada vez más es frecuente. Y para eso, bueno, se recomienda herramientas más sofisticadas. Entonces, como ven, hay varias herramientas. El ángulo de fase es hoy en día también un indicador muy importante a ser utilizado dentro de las evaluaciones. También dentro de la evaluación del paciente con obesidad y diabetes es importante medir las pruebas funcionales. Dentro de las herramientas, una de las herramientas que podemos utilizar es la fuerza de prensión, y bueno, y con eso también vamos a tener una idea de que si el paciente está o no con una presarcopenia, y vamos a poder diagnosticar después con herramientas más sofisticadas. También sabemos que una herramienta un indicador, una medición que podemos utilizar en la práctica clínica es la medición de la circunferencia de cintura, de circunferencia de pantorrilla, en el cual hoy en día hay algunos ajustes que hay que hacer de ese valor dependiendo del índice de masa corporal del paciente. Entonces ahí tienen las correcciones y adecuaciones de ese valor que hay que hacer. Y bueno, entonces ir acompañando esa evaluación con distintas herramientas. Bueno, y también hablaron del concepto de recomposición corporal, entonces de que con estas nuevas estrategias, con estos nuevos fármacos, estas intervenciones, se puede hacer esa recomposición corporal, en el cual lo que buscamos es una pérdida de peso, una reducción de grasa y un aumento de masa muscular. Eso es lo ideal y es lo que todos buscamos siempre. Y bueno, y también hablaron, ¿verdad?, de estos fármacos que se vienen, ¿verdad?, sobre todo el bimagrumab, que es uno de los que va a tener un impacto positivo en la masa muscular. Y bueno, y para todos los que no quieren hacer ejercicio, posiblemente este sea la respuesta, ¿sí? Así que es lo que se viene y creo que es lo que estamos esperando todos. Así que Kinfa, por favor, ya tengan en cuenta este fármaco. Entonces, el manejo, ¿verdad?, el manejo holístico de todo lo que es la diabetes y la obesidad debe enfocarse de esta manera. Entonces, utilizar estos fármacos, ¿verdad?, para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, eso va a producir una reducción de la adiposidad
va a reducir esas complicaciones y así como nos mostró el profe Figueredo también de la mortalidad y preservar esa masa muscular, que eso vamos a conseguir con una buena educación nutricional y la realización de actividad física. Entonces estos serían, ¿verdad?, los objetivos de ese tratamiento: disminuir lo más que se pueda la probabilidad de que el paciente pase a una obesidad sarcopénica. También habló de varios factores que pueden influenciar, aparte del fármaco, en la pérdida de masa muscular. Entonces, como sabemos, la edad, ¿verdad? Adultos mayores tienen mayor riesgo, la presencia de comorbilidades por la preexistencia de la diabetes mellitus ya puede eso generar mayor riesgo, pérdida de masa muscular, como sabemos, la inactividad física, los efectos gastrointestinales de estos fármacos que puede reducir el consumo de proteínas. La restricción calórica en sí, con ese balance energético negativo, también produce ese riesgo de pérdida de masa muscular. Y habló también la licenciada Angarita de este efecto que producen estos fármacos, los efectos secundarios sensoriales también. Entonces hablan de food noise suppression. Entonces esto vendría a ser la supresión de esos estímulos hedónicos de la comida, o sea, que quita esas ganas de querer comer, o eso que nosotros ya estamos oliendo allá la comida, ya estamos pensando en la comida, se nos hace agua en la boca. Es como que estos fármacos quitan eso y quitan un poquito ese placer a la comida, y se habla también del tema del alcohol. Bueno, y hablando un poquito del enfoque, y esto voy a hacer un poco de referencia, si bien en la conferencia hablaron de eso, la licenciada Rosana Salinas iba a hablar sobre la intervención nutricional, pero lastimosamente la licenciada no nos pudo acompañar hoy porque está con problemitas de salud. Creo que le hizo mal Paraguay y se quería quedar todavía en Punta Cana, ¿verdad? Creo que todas estamos así, ¿verdad? Todas estamos así enfermitas. Así que bueno, voy a hacer como un pantallazo del enfoque nutricional para poder prevenir esa pérdida de masa muscular. Bueno, y esta es una de las recomendaciones que habla de follow or meal, o sea, hablan del meal que hace referencia a M de mantener masa muscular. Para mantener esa masa muscular, la recomendación es que por lo menos 20 a 30 gramos de proteínas por comida. Parece algo tan simple, pero cuando uno lleva a la práctica en la planificación y cuando tiene que comer esa cantidad, es bastante difícil de poder lograr. Entonces, primero mantener el músculo, eso mantenemos con un aporte de por lo menos 20 a 30 gramos de proteína. De un balance energético, entonces incluir un poquito de cada grupo de alimentos, entonces siguiendo la recomendación del platito saludable. Evitar los efectos adversos gastrointestinales de los análogos GLP-1, la constipación, las náuseas, que mucho de eso se maneja con cambios en la alimentación. Entonces, haciendo una dieta más rica en fibra, prevenimos el estreñimiento, y todo ese malestar, náuseas, pirosis, se puede manejar con unas dietas más bajas en grasa y de más fácil digestión. Y la L de líquido, asegurar una buena ingesta de líquidos. Y por último, la actividad física, en el cual se recomienda una combinación tanto de ejercicios aeróbicos, al menos 150 minutos a la semana, acompañado mandatoriamente de ejercicios de fuerza por lo menos 2 a 3 veces a la semana. Y bueno, y este es el enfoque multimodal, multiintervención del paciente que usa Nalol GLP-1. Entonces sabemos que un pilar fundamental es el análisis de la composición corporal. A eso también acompañado el uso, la medición, dosaje de vitaminas, una dieta alta en proteínas, cubrir requerimientos energéticos,
hacer una dieta en el cual se cubra el omega 3 y bueno, ir viendo también suplementación si uno requiere leucina, al menos 3 gramos de leucina, hidroximetilbutirato, glutamina, etc. Y es así donde la proteína juega un papel importante en cuanto a cantidad, calidad y distribución. Generalmente se recomiendan dietas hiperproteicas, más de 1,4, 1,6, inclusive hay estudios que muestran que alrededor de 2 gramos, 2,5 gramos de proteína al kilogramo de peso preserva masa muscular y evitamos toda la complicación de pérdida de masa muscular. Y también ir viendo que estas intervenciones deben ser a varios niveles, involucrar a la familia, involucrar al gobierno, a la academia, para que tengamos mejores resultados. Y para concluir, llevar estos mensajes a la casa. La ventaja del GLP-1, pérdida de peso significativa, control de las comorbilidades. Los resultados, disminución significativa de la adiposopatía con pérdida de masa muscular, la cual se debe controlar y tratar, mejor control metabólico con intervenciones multidisciplinarias. El reto es resolver paradigmas en la valoración médica nutricional y las oportunidades, el tratamiento multimodal, incluyendo nutrición, actividad física, salud mental y control de síntomas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Un tema súper interesante y vemos con esto que el trabajo en equipo es sumamente importante. El endocrinólogo, el diabetólogo indica el fármaco, pero está ahí la nutrición muy importante. Y gracias a Kinfa contamos con una suplementación proteica que con 30 ml ya le aportamos 18 gramos de proteína y es una estrategia excelente para estos pacientes que refieren poco apetito, saciedad precoz, entonces para también tener en cuenta. Y próximamente nuestro Nutrition 18 va a tener whey protein, así que en breve también con whey protein. Bueno, vamos a continuar con nuestro simposio y le invito a la licenciada Cristina Portillo a pasar. Ella es nutricionista y máster en nutrición clínica y nos va a hablar de tratamiento de la disfagia en ELA. Bueno, muy buenas noches para todos. No todo en FELAMPE fue obesidad, como se pueden dar cuenta, ¿verdad? El tema que me trae hasta acá hoy fue presentado en el curso de gastronomía clínica y nos enfocamos en un paciente de la doctora Gloria Cáceres, que es la presidenta de la Sociedad de Costa Rica. Y es un paciente puntual con esclerosis lateral amiotrófica. Por eso nos enfocamos en la disfagia, que es la principal causa de desnutrición en este paciente o en este tipo de pacientes. Como eje temático tenemos la presentación del caso clínico, las características de la enfermedad y su impacto en el estado nutricional. También vamos a ver factores de riesgo nutricional, cuál podría ser un protocolo de actuación para el tratamiento nutricional y las estrategias de adaptación de la vía oral, sobre todo en un plan de alta. Ok, este paciente tiene 65 años de edad y es del sexo femenino. Se sabe, o como podemos ver ahora, en los últimos 3 años presentó una debilidad en la muñeca izquierda con disminución de la fuerza de agarre. Tuvo una cirugía o pasó por una cirugía del túnel carpiano, pero a los 2 meses post cirugía reaparecieron los síntomas, inclusive con debilidad en el miembro inferior y fatiga. En los últimos 3 meses presentó una disminución progresiva de la masa muscular con pérdida de peso mayor a 6 kilogramos, pasando de 75 kilos a pesar 59. Y en este momento se confirma el diagnóstico de ELA. En los últimos días se encontraba en su domicilio encamada con CPAP, mascarilla, con intolerancia a periodos mayor de 1 minuto sin esta mascarilla, por lo que se limitaba la alimentación a la vía oral.
Su peso actual es de 53 kilogramos y se encontraba con neumonía bilateral activa, fiebres nocturnas y un aumento del riesgo de broncoaspiración. Bueno, para comprender un poco este caso clínico, deberíamos de entender un poco cómo se presenta esta enfermedad. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que provoca una gran discapacidad motora. Esta discapacidad influye en la masa muscular degenerando en forma progresiva el sistema nervioso. Se presenta igualmente la pérdida de la masa muscular y empiezan a aparecer más complicaciones y el riesgo inminente de muerte. La esclerosis lateral amiotrófica es una de las más comunes de las enfermedades neuromotoras con la debilidad muscular y discapacidad progresiva, y esto conduce a un fallo respiratorio y a la presentación de la disfagia. El origen de ELA de esta paciente o el tipo de ELA de esta paciente era de origen vulvar, con una prevalencia del 30 a 35% de este tipo o de caso clínico. Y el énfasis o lo que más remarca o diferencia esta enfermedad de los otros tipos de ELA es que presenta una debilidad facial, fasciculaciones faciales y de la lengua, atrofia de la lengua, disartria flácida y, como ya mencionamos, la disfagia. Comprendiendo entonces cómo se presenta esta enfermedad, podríamos empezar a buscar cuáles son los factores de riesgo que aparecen para la desnutrición inminente y la causa más común de desnutrición, la disfagia. Aparece también cialorrea. Hay un aumento del gasto energético por un aumento del número de infecciones, sobre todo las respiratorias, por las fasciculaciones, y la ELA en sí, en general, sobre todo de este tipo vulvar, es una enfermedad con una forma de presentación muy inflamatoria. Entonces, también aparece la disnea y la desaturación al comer, lo que dificulta al paciente que pueda alimentarse. Este paciente, debido ya a la degradación o degeneración motora, tiene dificultad para la manipulación de los utensilios y para mantener una postura correcta para alimentarse. También presentan estreñimiento, hiporexia, anorexia, depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo es lo que lamentablemente aparece al final de la enfermedad y hace que ellos perciban el deterioro en el progreso de su enfermedad y los vuelve cada vez menos colaboradores para facilitar su tratamiento nutricional. Ahora bien, ¿existe alguna herramienta que nos pueda ayudar a medir cuál es la progresión de esta enfermedad para saber cuál sería el mejor tratamiento o instalar el soporte nutricional adecuado? Pues sí, existe una escala validada, es una escala revisada de valoración funcional de la esclerosis lateral amiotrófica. Presenta 12 ítems y uno de los más interesantes o los que nos apoyaría y nos ubicaría mucho para el tratamiento nutricional es que el paciente pueda conversar, que el paciente presenta o ver la disminución o no de la salivación, cuál es el grado que tiene de deglución, la manipulación de sus alimentos y utensilios, y esta herramienta evalúa esa manipulación de pacientes ya con portadores de gastrostomía o sin gastrostomía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento general es la medicación, ¿verdad? Sintomática, el asesoramiento, sobre todo en los cuidados paliativos, porque al ser una enfermedad neurodegenerativa hay que considerar que el cuidado paliativo debe aparecer desde el inicio de la enfermedad, por más que tenga una tasa de mortalidad de entre 2 a 5 años posterior al diagnóstico. Y después lo que sería es tratar los síntomas de la enfermedad, sobre todo la función respiratoria y la colocación de una gastrotomía y los cambios de la dieta, sobre todo la modificación de los alimentos para la vía oral. ¿Cuál sería entonces nuestro tratamiento nutricional? Bueno, nosotros utilizamos para este caso clínico el protocolo de Lezano y Slevan de
que tiene como principal objetivo asegurar una ingesta adecuada de nutrientes. Pero lo que más busca es garantizar que el paciente no se desnutra ni se deshidrate y que también esa alimentación sea segura y evitar el riesgo sobre todo de las infecciones respiratorias por broncoaspiración. Este protocolo de actuación tiene 5 fases y dentro de estas fases es importante recalcar y hablar de este tema con el paciente y con el familiar sobre las metas y los objetivos de nuestro tratamiento. Hay mucha negación por parte del paciente y familiares o cuidadores en que la progresión de esta enfermedad es inminente y que cada vez va degenerándose más en el tiempo. Entonces, no debemos alentar con ideas que quizás nos lleguen a cumplirse, dándole falsas esperanzas de que este paciente se puede recuperar o que va a mejorar su condición. También es importante asesorar sobre la dieta que va a llevar a la casa en el caso de que en el alta hospitalaria, en la presentación del alta hospitalaria. ¿Y cómo le evaluaríamos nosotros? ¿Cuáles serían las herramientas para la evaluación nutricional? Bueno, tenemos conocimiento de que datos antropométricos son necesarios para evaluar cuando no contamos otro tipo de herramientas para evaluar el estado nutricional. También es importante tener en cuenta que al evaluar el estado nutricional, el criterio Glean ahora ofrece un diagnóstico del estado nutricional relacionado con la enfermedad. Y este paciente presentó una pérdida de 29 kilos en 3 meses, por lo que nos da un diagnóstico de desnutrición severa. También a evaluar la composición corporal, el indicador, o sea, el parámetro de ángulo de fase nos da un resultado de 3,1 de grados y nos da como interpretación que este paciente se encontraba con un alto riesgo clínico. Muchas veces estos pacientes al momento del diagnóstico y de las primeras evaluaciones no presentan pérdida de masa, pérdida de peso, perdón, pero sí con este tipo de herramientas ya de tecnología sofisticada se puede evidenciar de que existe una pérdida de la masa muscular y tomar intervenciones un poco más agresivas para tratar de, si bien es cierto, no revertir, pero por lo menos hacer más lento la degeneración de este paciente o la desnutrición de este paciente. También se debe evaluar la funcionalidad en el caso de que se pueda. La opción recomendada es la dinamometría. Y en la evaluación de los datos clínicos o de los marcadores de riesgo del laboratorio, los bien conocidos ya como albúmina, para evaluar sobre todo el riesgo a más complicaciones, la prealbúmina, pero también es importante agregar a nuestra rutina la medición de la composición de micronutrientes, en este caso de vitamina D, perdón, y de vitamina B12, que son déficits de estos micronutrientes. Con estos pacientes cursan con ellos. Igualmente debemos evaluar la calidad de vida relacionada a la salud. Es muy importante tener en cuenta que si bien es cierto no ganamos peso, no mejora las condiciones, la composición corporal del paciente, pero toda la atención que le estamos entregando sí mejora su calidad de vida. Para este tipo de pacientes es un indicador de calidad y de éxito también en nuestro tratamiento. Es decir, estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar para utilizar esta evaluación. Y el objetivo del tratamiento nutricional finalmente es la reversión de la desnutrición y la sarcopenia que sí o sí aparecen, entregar una hidratación adecuada y la corrección de las deficiencias nutricionales. Ahora, cuando la ingesta oral es insuficiente, se debe ya plantear al familiar, al paciente y al familiar la colocación de una gastrostomía, a pesar de que no existe evidencia clara de cuál es el mejor momento para la colocación de esta gastrostomía, ni si ésta mejorará o no la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son las consideraciones para tener en cuenta colocar o no una gastro? Bueno, cuando este paciente tiene mayor riesgo de aspiración, a pesar de que habremos de modificar la dieta con espesantes o con
herramientas que tengamos para modificar la textura y la viscosidad de los alimentos. ¿Para qué? Para evitar la broncoaspiración. Pero no solamente para evitar la broncoaspiración, también es importante tener en cuenta la densidad de calorías y de nutrientes que le estamos entregando a estos pacientes. Entonces, evidente, cuando el requerimiento no llega a ser cubierto, se presenta también una pérdida de peso y el índice de masa corporal también baja. Entonces, ante estos parámetros debemos considerar la colocación de una gastro cuando un índice de masa corporal es menor a 18,5 o cuando el gasto energético total es superior a la ingesta energética, que lo podemos confirmar con una adecuación de su ingesta. ¿Ejercicio físico, sí o no? Acá le veo al licenciado experto en ejercicio físico. Miedito con lo que voy a decir, pero bueno, la evidencia dice que se puede enlentecer la progresión de la enfermedad, enlentecer la progresión con la indicación de ejercicio físico, ¿verdad? Y esto puede mejorar también la funcionalidad y la calidad de vida de este paciente. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la condición fundamental. La actividad física debe realizarse siempre y cuando no empeore el estado físico del paciente, y es crucial la individualización y supervisión para evitar la fatiga y el exceso y el daño muscular. Ahora, ¿qué dicen las guías ESPEN? Para pacientes que están hospitalizados, consideran para sus requerimientos calóricos la presentación, o sea, si un paciente se encuentra o no con ventilación mecánica asistida, por lo cual sus requerimientos nutricionales son diferentes. Para calcular cuál sería el de las calorías, el gol estándar es la calorimetría indirecta, y en ausencia de esto existen las fórmulas predictivas. Pero hay un objetivo en el peso del paciente. Buscaríamos una ganancia de peso en aquel que se encuentra con un índice de masa corporal menor a 25. Estabilizar el peso cuando se encuentra con un IMC entre 25 y 35 y buscar la pérdida de peso en esos pacientes que tienen un índice de peso mayor, un índice de masa corporal mayor a 35. Los requerimientos proteicos en las guías ESPEN del 2018 se menciona de que existen datos insuficientes para hacer una recomendación específica. Sin embargo, se debe considerar la edad, la función renal del paciente y el grado de estrés por el cual está cursando. Se sugiere un rango de entre 0,8 a 1,5 gramos. En relación a los micronutrientes, también hay ausencia de datos para ELA. Sin embargo, refuerza esta información de que existen estrategias farmacológicas fallidas para frenar la progresión de la enfermedad, sobre todo en la prescripción de acetilcisteína, vitamina E o de la coenzima Q10. Y recomienda el control regular del estado vitamínico, sobre todo de la vitamina D, ácido fólico y vitamina B12. Se debe realizar periódicamente un cribado de disfagia y también del estado nutricional desde el inicio o desde el diagnóstico de la enfermedad, con una frecuencia de cada 3 meses en caso de que no tenga hospitalizaciones. Y la recomendación número 11 de la guía es el fraccionamiento y enriquecimiento de las comidas ante la aparición de la fatiga muscular y comidas prolongadas, y la suplementación nutricional oral ante una pérdida de peso progresiva. Bueno, este paciente, después de los datos que vimos antes del ingreso hospitalario, ahora tenemos nuevos datos que aparecen a partir de la hospitalización. Esta señora recibió nutrición parenteral en los primeros 5 días de internación, nutrición enteral más vía oral, mientras se les hacía la prueba de disfagia, con el resultado de nada ya por vía oral, y mantuvo la nutrición enteral por sonda. Se le planteó también a los familiares la colocación de la gastrostomía al mismo tiempo que se evaluaba la capacidad de deglución frente a las diferentes viscosidades de los líquidos. Y se utilizó el método de exploración clínica volumen-viscosidad. Este método de exploración clínica nos dio o habilitó la textura de néctar, la textura de miel
y la textura de pudín con cuchara. Estas texturas, para poder hablar todos el mismo idioma, podemos referirnos a la nomenclatura IPSI, la cual estandariza la presentación de la viscosidad y textura de los alimentos a la hora de entregar a los pacientes. Y sobre todo después de hacer este método de exploración, ellos recomendaban mantener un volumen de líquidos menor a 10 ml por deglución. Aún no habían habilitado la ingesta de líquidos por sí mismos. Entonces, dentro de esta planificación al alta vemos que debe tener una vía oral adaptada porque este resultado nos dio que sí podía alimentarse por vía oral al mismo tiempo de que tenía una gastrostomía. En relación a los líquidos, nos dio una categoría o un nivel de IPSI 2 o 3, ¿verdad? Y nosotros recomendaron, o sea, habíamos recomendado utilizar espesantes basados en goma como xantana por su resistencia a la amilasa salival. Y para la adaptación de los alimentos sólidos se indicó una nomenclatura IPSI de 4 o de nivel 5. Hay que tener en cuenta de que no existen más alimentos prohibidos para este tipo de pacientes. Lo que sí es importante es que se debe adaptar lo que a ellos les gusta o están acostumbrados a consumir a la textura que sea segura para ellos. Se debe también informar las técnicas de cocción más adecuadas y los utensilios de cocina que puedan ser más útiles para la elaboración de sus alimentos. Bueno, a la adaptación de la vía oral tenemos estos tres tipos de texturas y tenemos en el mercado espesantes que nos pueden ayudar a convertir los alimentos líquidos a la textura que está recomendada para la seguridad de la alimentación del paciente. Estos productos que tenemos en el mercado, Cristal, acá sí, ¿verdad? Cristal, tiene su información nutricional y su forma de preparación y las dosis que son necesarias para convertir el líquido en el alimento o textura deseada. Al alta también a esta paciente se le dio un manual de dietas para que tenga una alimentación variada, porque realmente cocinar puré o presentarles el mismo tipo de licuado les aburre y es otro factor que influye mucho en la desnutrición. Entonces, estas dietas las habíamos presentado con la licenciada Helles Dutch, que es la gastrónoma que estuvo a cargo de este curso, y se le entregaba platos de entrada, platos o segundos platos con mayor refuerzo de aporte de proteínas y también postres. Si es que les interesa tener acceso a este manual, pueden hacer lectura del código QR y llevan el acceso. Y bueno, para concluir, existe una relación crítica entre el ELA y el estado nutricional. El abordaje debe ser proactivo, anticipatorio y sobre todo multidisciplinario. La adaptación de las texturas es fundamental para la seguridad en la disfagia, pero cuando la vía oral es insuficiente, la gastrostomía es una intervención vital para prevenir la desnutrición y sus complicaciones. El éxito del manejo no termina con un plan hospitalario. Depende de una alta bien estructurada, con la familia, con el cuidador, como pilares fundamentales para su ejecución en el domicilio y sobre todo enfocada a lo que realmente quiere nuestro paciente. Y termino esto con una reflexión donde por las características de esta enfermedad yo podría decir que si podemos curar, curamos. Si no podemos curar, aliviamos. Si no podemos aliviar, consolamos. Y si no podemos consolar siquiera, acompañemos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Cristina. Y más que nada, mencionar que justamente como mencionó la licenciada, estamos contando con dos tipos de espesantes. Uno que es DEMS Up, que es con almidón de maíz, que
más enfocado para todo lo que sean alimentos. Y lo que tanto estaban pidiendo, que es con goma Santana, que es nuestro Dems Up Crystal, que es el que puso justamente la imagen, que es para todo lo que sea bebidas, ¿verdad? Hasta vino va a poder tomar el paciente nuevamente. Así como mencionaste que no hay una preferencia de alimentos, lo que quiera. Solamente bebidas sin, o sea, no tiene que tener gas, nada más. Pero puede café, su vino, todo sin problema con el Dems Up Crystal. Bueno, antes de irnos, quiero dejarles una sorpresa. El año que viene, la Sociedad Paraguaya de Nutrición, junto con el Instituto Privado de Nutrición Integral, IMNI, vamos a estar organizando el FELAMPE regional, que este año en Punta Cana, nuestra presidente Raquel Franco ganó la votación para que se haga en Paraguay el año que viene. Así que vamos a seguir con esta historia. Y ahora le doy la palabra a la artífice de todo este evento. Gracias a ella podemos reunirnos hoy acá. Gracias, Moni. Bueno, realmente para mí es un orgullo poder traer FELAMPE Review por primera vez acá en Paraguay. Siempre de repente las Nutri me reclaman que todos los eventos que se hacen son para los diabetólogos, endocrinólogos, cardiólogos. Y bueno, esta es una noche especial para ustedes. Tenemos aún más para que puedan pasar, brindar, comer, festejar. El sábado también le quiero a todas con su bikini. Si llueve, bailamos bajo la lluvia, está todo organizado, así que todas las que se inscribieron para el paseo por el Día de las Nutri que le ofrece Kinfa también, vamos a estar saliendo, Dios mediante, el sábado a las 6 de la mañana, rumbo ya al paseo para que podamos también pasar algo maravilloso. Y bueno, quiero hacer un pequeño obsequio, reconocimiento a los disertantes, si pueden pasar por favor al escenario. Se fue uno, pero le vamos a guardar. No hay problema. Todas las presentadoras también, por favor. Si se quieren subir. Adelante. No. Un ratito y ya vamos a pasar a brindar, a comer, a bailar. Así que le pido al staff de Nutrición Kinfa, por favor, que se acerque para hacer un pequeño obsequio a los disertantes. Se ponen a su ladito para salir en la foto. Adelante. Sí.